A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ligia García y en esta oportunidad desarrollaré el tema El ensayo del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Por favor, antes de empezar, te recomiendo laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad, daremos la bienvenida a nuestra querida intérprete Ruth. Damos inicio con nuestra clase acerca del ensayo. Vamos a utilizar la técnica del mapa conceptual para ir leyendo cada uno de los párrafos que necesito puedan ver. Si es necesario que tomes nota para ir dejando en claro las características, los pasos, la estructura, sería bueno y así tienes tú una manera de retroalimentar. El ensayo es una herramienta clave, importante y básica que expresa nuestros puntos de vista. A nivel académico nos lo solicitan para ver el nivel de dominio acerca de un tema, para evaluar ese nivel de dominio, favorece la libre expresión, se puede practicar la redacción y la ortografía, evalúa niveles altos de conocimiento y se planifica se practica el proceso de planificación, revisión, edición y publicación. El ensayo. Redactar consiste en expresar por escrito una narración, noticia, pensamiento o una opinión. El escrito académico apropiado se denomina ensayo. El ensayo es un texto escrito en prosa, no es en verso, no existe una métrica, es de libre escritura. Se escribe brevemente, analiza, interpreta, explica o evalúa un tema. Su propósito no es informativo, es el de persuadir al lector, es el de convencer al lector. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Ahora veamos sus características. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo, es decir, un tema de importancia para cada persona. Las fuentes pueden provenir de libros, enciclopedias, artículos y más, siempre y cuando es necesaria una lectura. Utiliza un tono formal. Debe evitarse entonces el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial u observaciones irrelevantes. Su contenido depende del tipo del ensayo que se esté redactando. Puede ser literario, científico o argumentativo, especialmente en esta área académica. Sus pasos para elaborar: hacer una lista de ideas, hacer un esbozo, escribir el primer borrador y los borradores necesarios. ¿Cuál es su finalidad? Es la de argumentar una opinión fundamentada sobre un tema. Para esto debemos recordar cuál es la estructura del ensayo. Veamos. Lleva un título, una introducción, un desarrollo, conclusión y referencias. El título debe ser claro y corto y debe sugerir el tema a tratar. La introducción. El autor presenta el tema a desarrollar, da a conocer su opinión de antemano. Así define claramente el enfoque, afirmación o posición acerca del tema. Seguido, el desarrollo. Esta es la parte más importante del ensayo, que relata el contenido que se desea dar a conocer. Es la parte más larga del texto, llamada también cuerpo. Se argumenta la exposición con datos, información, ejemplos, comparaciones y otros recursos. El autor deja siempre de manifiesto su opinión y su estilo personal. La conclusión. Es el último párrafo del ensayo. Debe ser breve.
el autor resume las ideas principales y reafirma su posición. Y por último, el número 5, las referencias. Son importantes siempre las referencias. Un ensayo debe estar siempre bien fundamentado. Se escriben al final del texto en una hoja aparte, por orden alfabético y debidamente citadas. En este momento vamos a dar lectura a un ejemplo de ensayo breve para que nos hagamos una idea de cuáles son definidas sus partes, la estructura. Vemos el título, el calentamiento global. Seguidamente, en un solo párrafo, la introducción. El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es tan grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos. Ahora vemos el desarrollo. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que lo más grave, el resultado de este aumento es responsabilidad del ser humano y sus múltiples actividades que han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencia de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano, destruyendo precisamente a esa naturaleza. La tecnología avanza a pasos agigantados en la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana, pero ¿ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar? ¿Por qué no se promociona a mayor escala la producción, por ejemplo, de autos eléctricos y ecológicos? Y por último, vemos la conclusión. Existe, en sencillas palabras, una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Mientras todo este panorama continúe, no se presentará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Vemos al finalizar en la misma hoja, en este caso, las referencias, que siempre deben estar de acuerdo a las normas APA para ensayos. Y por último, vemos un análisis sencillo que dice, el argumento es simple, propone la reflexión acerca de los peligros del cambio climático, asimismo se define el concepto principal, se analiza sus consecuencias y finalmente se describe por qué se debe tomar acciones más serias para evitar este fenómeno. La continuación de este tema será en nuestra siguiente sesión. Por ahora, quedamos con este tema, con su explicación acerca de qué es un ensayo, sus características y la estructura. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Compártelo con algún adulto sobre el tema el ensayo. Recordemos que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Te invito entonces a reducir, reutilizar y reciclar. Siempre te recomendamos lávate las manos con agua y jabón y por favor, quédate en casa. Muchas gracias.